Buenos días, buenas tardes, todo depende del país en el que nos estén escuchando. Continuamos con las actividades del Festival Iberoamérica Celebra el Día Mundial de la Acuarela. Y este día vamos a tener un panel muy interesante desde todos los puntos de vista. ¿Por qué? Necesitamos llamar a nuestras filas a los jóvenes y queremos ver a aquellos jóvenes que están interesados en la acuarela para que nos cuenten su historia, para que nos digan por qué acuarela sí. Los voy a dejar en manos de jóvenes de España, México, Bolivia y Argentina, dirigidos magistralmente por Vladimir Merchensky, gran maestro de Argentina, quien ya además nos dio una plática y que nos va a llevar de la mano con ellos para conocer sus puntos de vista. Vladimir, te dejo la cámara. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Un placer enorme estar acá. Estoy muy emocionado porque si yo hubiese podido elegir qué personas estarían en este panel, no serían otras. Estoy contentísimo con las personas que la IWS ha convocado. Son personas a las que yo admiro muchísimo, vengo siguiendo en su trayectoria, vengo siguiendo en sus estilos. Me parecen seres fantásticos, fabulosos, con una personalidad impresionante, con una imaginería muy rica, y un talento tremendo que se ocupan de exacerbar y de pulir, porque siguen trabajando como locos. Los sigo a todos en las redes. Así que quiero presentar a 4 enormes maestros cuya edad no refleja la capacidad que tienen de pintar con acuarela. Por un lado, vamos a escucharla a Ceci Pando, que le toca por ser la mujer de este grupo, dar la cabeza, digamos, de esto. Ella nació en Chihuahua en 1990. En 2015 fue seleccionada como acuarelista en diseño de paisaje para una pasantía en China. Más tarde decidió hacer una maestría en artes, ha participado en más de 30 exposiciones nacionales e internacionales. Su obra estuvo expuesta ya en Ecuador, en Bulgaria, en España, en Turquía, en Pakistán y en otros muchos países. Es correpresentante de la IWS de México y en su imaginería vemos que le interesan la interpretación de la luz, el contraste entre lo inmenso y lo minúsculo, que explota el color de una manera fenomenal, los esfumados, las transparencias. Bueno, Ceci, te cedo la palabra. Es un enorme placer escucharte y perdón que ya me haya adelantado a hablar un poco de tu acuarela, ¿no? Hola a todos, no, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues coincidir. La verdad es que estoy de acuerdo contigo, Brady. Había algunos de los que estamos en este panel que no conocía como que en persona, pero es muy bonito porque yo ya había visto sus cuadros en algunas exposiciones y me habían gustado mucho. Entonces cuando me dijeron los nombres, yo dije, pues vamos a ver quiénes son. Y yo, no manches, o sea, ese cuadro me acuerdo que estaba en no sé dónde y me encantó. A Nico me tocó conocerlo en Ecuador. La verdad es que el cuadro que tenía ahí estaba de lujo. Entonces ahorita como que coincidir en todo esto, o sea, me siento la persona más dichosa del mundo de poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, hablando un poquito de lo que hago, a lo que me dedico y cómo hago las cosas, pues me gustó mucho como lo resumiste tú. Digo, es un poco difícil hablar de uno mismo, creo, es más fácil hablar de la obra de las demás personas. Pero a mí me encanta el color. La verdad es que es una punta angular para mi trabajo, ya sea para quitarlo o para explotarlo. Entonces, eso me parece muy interesante porque cuando hago pinturas figurativas, ya sea el pintar una escena cotidiana o un rostro, entonces el color de cierta manera a mí me estorba un poco. Entonces es muy raro que yo vaya a pintar una piel, color piel, ya sea morena, clara, lo que sea. Quito eso e intento con el color marcar una atmósfera. Entonces estamos viendo que pues en mis cuadros casi todas las pieles son rosa ópera, amarillo cadmio. Busco de 2 a 3 colores para que esto me marque una atmósfera y pues utilizar la psicología del color, que en realidad no es complicado, es bastante básica. Entonces, si quiero una mirada intensa, un tanto de nostalgia, uso colores fríos, 1 o 2 colores, a lo mejor un tercero en
ciertos brillos nada más para generar una armonía o algún interés. Si quiero algo, una mirada coqueta o agresiva, me voy por rojos, meto más contraste. Entonces, el color es algo muy importante para mí. En cambio, cuando hago abstracción, porque también me gusta mucho, es cuando exploto y es como el pretexto, el cuadro, la abstracción, para poner los colores que yo traigo en el día a día. Ahí es cuando veo más los planos, la composición, porque yo creo que algo muy importante con los abstractos, y no me dejará mentir, es que mucha gente como que no sabe digerir lo que viene siendo un cuadro y en realidad no tiene mucha ciencia. Un cuadro abstracto tiene que cumplir con lo mismo que un cuadro figurativo. Si estamos viendo profundidades, debe haber un plano, segundo plano, tercero o cuarto, luces, sombras, una composición rica, un dinamismo entre las figuras. Entonces, qué bonito me parece del abstracto, que te permite, bueno, a mí me permite jugar como niña, pero con las reglas de los adultos. Entonces, pues bueno, esto es un poquito a lo que yo me dedico y como pinto. Fantástico. Me gustó muchísimo. Me gusta mucho, hay una cuestión en particular que es, la academia o la tradición dice que hay que sí o sí saber dibujar para poder pintar con acuarela, ¿no? Y vos de repente, no es que estés contradiciendo eso, pero me gusta que lo enriqueces diciendo, no, pará, yo me puedo parar en el lugar del color y decir, esto es lo más importante, y a partir de ahí empiezo a construir mi discurso visual. Me gusta muchísimo, Sí. Ceci. Creo que es un estudio, creo que cada cuadro debe ser estudio de algo en particular, no nada más algo sociopolítico, que es como que usualmente la idea que se tiene de los cuadros que tienen que traer algún mensaje así, lo cual es muy válido y muy padre y yo también lo hago, pero creo que también pueden ser estudios de conceptos como contrastes de tamaños de figuras, contrastes de luces y sombras, cómo voy a estudiar en este cuadro los reflejos, y ese puede ser mi pretexto, no nada más lo que viene siendo el dibujo o la figura o lo que podemos conocer en nuestra mente como un rostro. A lo mejor ni siquiera quiero estudiar el rostro, sino cómo le pega la luz a ese rostro en determinado espacio. Entonces... Clarísimo. O sea, priorizamos, me encanta, priorizamos la cuestión plástica por sobre el tema y decimos, bueno, me voy a ocupar de la manera en que yo voy a comunicar esto desde el lenguaje plástico, ¿no? Priorizando eso, me gusta mucho. Bueno, muchas gracias, Ceci. Yo voy a pasar un segundito a hablar con Leo Calizaya. Leo Calizaya es de Bolivia, ha nacido en 1986 en La Paz. Sos un niño, Leo, sos un niño. Comenzó con el dibujo, pero enseguida descubrió la acuarela como pasión. Fue seleccionado para representar a su país en varias bienales internacionales, en Ecuador, en Pakistán, en Italia, México, en Washington y Nueva York en Estados Unidos, en Beijing y Shanghái en China. Y recientemente expuso en el Museo de la Acuarela de Toluca, en México. En su imaginería vemos que representa, bueno, estas son palabras mías, ¿no? El subconsciente, hay mucha carga psicológica, cosa que me fascina, hay otras dimensiones de pensamiento, hay mucha imaginación, una cosa muy rupturista, y aparece una mixtura entre, yo diría, lo sideral, lo cósmico y lo onírico, ¿sí? Esta ensaladita que acabo de nombrar. Leo, quiero cederte la palabra para que nos hables de tu obra y de tu estilo y de tu visión respecto de la acuarela, por favor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a la IWS Iberoamérica, Tere Lojero, a ti, Vladimir, admiro mucho tu pintura, ¿no? A Nico, Ceci, Vicente, realmente un gusto conocerlos, aunque a la distancia, en estas circunstancias virtuales, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la pintura que realizo, ¿no? Soy de profesión arquitecto y quizás eso influye mucho en la composición que voy realizando en cada obra que plasmo, ¿no? Me gusta mucho jugar con lo que es la mancha, las texturas, ir descubriendo esos mundos que se esconden a través de la acuarela, ¿no? Creo que ninguna pintura es igual a otra cuando se trata de esta técnica. Siempre terminas encontrando distintos panoramas, ¿no? Distintas atmósferas, distintos espacios, distintos mundos. Es como que tienes algo planeado que realizar y quizás en el camino esto va mutando, ¿no? Así que me gusta mucho eso de la acuarela.
Bueno, bueno, es muy bonito el acercamiento a la acuarela que tuve. Inicié como dibujante, ¿no? Me encantaba dibujar, ilustrar, pinta, grafito y todo aquello, ¿no? Pero sorpresivo fue mi encuentro cuando vi una exposición de un gran maestro acá en Bolivia, de José Rodríguez Sánchez, el representante del IWS Bolivia acá en Bolivia. Y pues quedé inspirado. Es como que vi una obra, dije, quiero ser acuarelista. Fue muy repentino, ¿no? Es de esas obras que te conmueve hasta el alma y no paras, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui explorando un poco más la acuarela, las atmósferas, los mundos, ¿no? Me encanta mucho descubrir eso. Es como que como seres humanos tenemos un montón de motivos dentro de nuestra tierra y fuera de ella también, ¿no? Es como que dentro de nosotros existe un universo infinito para explorar. En ese sentido, yo tomo todo este tipo de atmósferas, voy recolectando información de los lugares a los que voy y voy creando estos multiversos, ¿no? Me encanta jugar con historias en las pinturas. Y obviamente sí, trato también que el espectador saque su propia conclusión, ¿no? Se introduzca al mundo, descubra el mundo. Alguna vez me pasó algo muy extraño, ¿no? Cuando vendí una pintura, pasó un año, me llama el comprador y me dice, Leo, he visto dos pequeños personajes en el lado izquierdo de la pintura, ¿no? Y era como que sí, están ahí, es como que habitan en un pequeño espacio dentro del lienzo, ¿no? Y había pasado un año hasta que el espectador se dé cuenta de eso, ¿no? Pero es como que me encanta eso, de que también se vaya generando ese tipo de lenguaje a través de pasar el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo? Como boliviano, rescato mucho mi cultura, es muy bonito tener viva estas raíces, ¿no? que nos mantienen siempre en conexión con el todo, con la naturaleza, con la tierra, con el universo, con uno mismo, ¿no? Y pues en ese sentido trato de abstraer lo que es mi cultura, mi contexto y jugar también a lo que es la acuarela a nivel mundial, ¿no? Es importante eso también. Ver otros horizontes, ver qué sucede afuera, cómo está caminando el arte, ¿no? Acá en Bolivia sucede un fenómeno bien extraño, interesante, muy bonito, que es un renacer del arte, ¿no? Existe mucho talento, se está mostrando mucho, y esto de las redes, del nuevo avance tecnológico que estamos viviendo, está facilitando mucho conectarse con el mundo, ¿no? Pero siempre en claro, sí, tener esto presente, de saber de dónde somos, de dónde vinimos, ¿no? Así que... Está clarísimo, está clarísimo. Me gusta muchísimo esa visión tuya, Leo, de estar buscando el concepto universal, o sea, algo que nos trascienda como especie humana, y a la vez el respeto a las tradiciones y saber de dónde uno viene y del origen. La verdad que me parece de una sabiduría fuera de cualquier edad, ¿no? La verdad que me gusta muchísimo. Te agradezco mucho tus palabras. Vamos a seguir con este tema porque es maravilloso. Y también hablaste otra cosa que me interesa mucho, que es un concepto que trabaja Humberto Eco en un texto ya épico que se utiliza muchísimo en la academia, que es el concepto de obra abierta. Lo vamos a retomar porque es muy interesante. Muchas gracias, Leo, muchas gracias. Vamos a seguir con Nico Montalbetti, mi querido argentino. Yo les cuento un poquito de Nico, voy a hablar un poquito más porque lo tengo muy cerca. Nació en el 88, también un niño en Buenos Aires, pero se fue a vivir al año, la familia se muda a Merlo, provincia de San Luis. Arranca a estudiar arte, escuchen esto, arranca a estudiar arte a los 4 años, y ya a los 13 era profesor de dibujo y pintura, un maestril, o sea, un fuera de serie. En 2004 estudió con el gran Oscar Robledo, que le contagia el amor por la acuarela. Mientras estudia diseño, sigue fiel a la técnica, indagando, pintando mucho. Participa desde los 8 años, ininterrumpidamente en un encuentro que se hace en Merlo, se llama el Encuentro Internacional de Paisajistas.
fue premiado varias veces, tanto ahí como en otros muchos concursos del país. Fue seleccionado por IWS para exponer en Ecuador, en Perú, Italia, Bulgaria. Y el Museo de la Acuarela de México, en Toluca, también ha exhibido su obra. Sus pinturas están siendo expuestas en galerías de varios países. Bueno, Nico, yo no me voy a atrever a hablar de tu obra en general, digamos. Hablo de una sola cosita en particular y te cedo la palabra, que es, me llama mucho cómo trabajás con el concepto de tiempo, de velocidad o de cosa urbana en tu obra, pero te voy a dejar que hables vos porque me siento bastante ignorante a ese respecto. Por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta selección, por estar acá y poder hablar sobre nuestra obra y poder conocerlo un poco más en profundidad a ustedes, a Leo, a Ceci, a Vicente, que no le había puesto cara todavía, conocía su obra, pero no lo conocía. Bueno, gracias por todo el trabajo Bueno, en cuanto a mi obra, a mí siempre me gustó, desde que era paisajista incluso, transmitir lo que yo sentía estando en cierto lugar que estoy representando. Por ejemplo, estoy pintando un lago y lo que yo quería hacer era que la gente que veía el cuadro se sienta como yo en ese momento, en ese lugar, ¿no? Poder transmitir esa sensación. Cuando yo me mudo a Buenos Aires a estudiar a los 18 años, tuve un golpe cultural, quizá que yo venía de la sierra, de la montaña, del campo, y me encuentro con una de las ciudades, bueno, la ciudad más grande de Argentina, y el tema del transporte público, los subtes, el movimiento, era algo que siempre me quedó, ahí como que me quedó sonando, y hasta el año pasado que nunca pensé en representar eso, y todo lo que a mí me generaba, ¿no? La velocidad, la cantidad de gente abrumadora que hay en los transportes públicos o en la calle, y lo que quise hacer fue decir, bueno, voy a empezar a sacar fotos, recopilar fotos y ver, acordarme yo, o sea, qué sentía en ese momento e intentar transmitirlo en mi obra. Y esto trascendiendo a la parte técnica, o sea, si bien me encanta, ¿no?, lo técnico de la acuarela, lograr el mejor aspecto técnico, ¿no?, de las transparencias, de los contrastes, de todo lo que se puede hacer, pero trascendiendo esto, más enfocándome más en la temática y en lo que quiero transmitir. Por eso también con el tema del color capaz soy un poco acotado, ¿no? No me gusta usar un montón de colores. Quizá mi paleta tiene 5 colores, en los cuales destacan todos menos uno. Capaz hay un solo color vibrante en algunas obras, pero bueno, todo siempre hecho con ese mismo criterio de poder transmitir lo que yo siento en esos lugares. Sí, esta cuestión de... Sí, yo te siento de todos modos muy cuidadoso, muy pulcro, o sea, hay un cuidado, una pertinencia en lo técnico, pero sí, se ve clarísimo que estás muy preocupado por contar la emoción, ¿no? Hay una narrativa hacia esa cosa tremenda, ¿no? No encuentro las palabras, pero esa cosa de lo urbano como veloz, ¿no? Sí, eso se vive. Y aparte me interesa mucho el tema de los motivos que yo busco. O sea, no van a ver una persona capaz feliz, ¿no? Como que me gusta captar capaz una persona que está pensando en otra cosa, que mientras alguien está pasando por atrás de la persona, no sé, está viendo un mensaje en el teléfono. Como que me gusta captar esa espontaneidad y poder transmitirla. Pero bueno, si bien la técnica es algo que siempre me esforcé por lograrla, por mejorarla, no la dejo de lado, aunque ahora últimamente me doy cuenta que no es lo más importante de la obra de un acuarelista. Seguro. Cuando uno empieza a madurar una idea y a repetirla, seguramente abandona un poco esa necesidad de mostrar. Cuando somos mucho más chiquitos, seguramente ponemos toda la carne al asador, ¿no? Y tenemos que mostrar lo que sabemos. Y ahora ya empieza el desafío de decir, no, yo ya no necesito mostrar nada, ahora empiezo a la búsqueda personal. Vamos a hablar un poco más de eso porque es muy interesante. Muchas gracias, Nico. Bueno, y paso a hablar un poco de nuestro maravilloso Vicente. Vicente García Fuentes es un artista español, afincado en La Mancha,
en el centro de España, es apasionado de la acuarela. Su obra está basada en paisajes de Islandia. ¿Sí? Especialmente pinta hielos y cielos, se ha enamorado de ese lugar, ahora le preguntaremos por qué. Lleva pintando desde que tenía 6 años, o sea, estamos frente a niños prodigios. Ha ganado numerosos premios, entre los que destacan el premio Artemisia, el primer premio Artemisia, el primer premio del San Antonio de la Florida, el primer premio del Golden Easel Award y el segundo premio Tlaloc del Museo de la Acuarela de México. También participó en numerosas exposiciones alrededor del mundo, bueno, en Islandia, en Italia, Francia, Reino Unido, India, México, Vietnam, etc. Bueno, Vicente, yo puedo hablar un poco de tu obra, pero no quiero que se me caiga la baba. Te admiro muchísimo y me gusta no solo tu obra, sino tu didáctica. Tengo que hablar de esto respecto de ustedes. Son todos docentes impresionantes. Yo que me dedico a eso lo valoro muchísimo. Así que te cedo la palabra con mucha ansiedad de escucharte. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Y nada, contentísimo de estar con Cecilia, con Leo, con Nico. Os admiro muchísimo y además me encanta vuestra obra. Además, me siento súper pequeño aquí. Nada, es simplemente lo que me gusta, ¿no? Y lo que hoy en día es una de las pasiones de mi vida, que es la acuarela, lo que dedico pues casi no sé cuánto tiempo dedicaré a trabajar, a estudiar, a pintar, a querer hacer las cosas mejor, a intentar... hay una de las cosas que yo creo que es lo más importante y lo que más me preocupa en mi obra, que es captar la atmósfera, ¿no? Algo así como lo que decía Nico, que me parecía súper interesante. No simplemente pintar el motivo con el que estoy, sino tratar un poco de captar lo que hay allí, ¿no? El frío, la sensación de, no sé, de eternidad, de espacio, eso es para mí ahora mismo lo más importante. Es verdad que, bueno, los pilares de la técnica, el color, la composición, el dibujo, son esenciales y son inamovibles a veces, ¿no? Aunque sea en el proyecto de la obra, pero bueno, al fin y al cabo lo que intento un poco es transmitir lo que siento cuando veo un paisaje o transmitir lo que en mí está produciendo. Eso es lo más importante y es lo único que persigo con mi trabajo. Aparte, ¿no?, que creo que como pintores pues somos unos auténticos privilegiados porque tenemos como un lenguaje más, ¿no? Podemos expresar lo que sentimos a través de la pintura y yo creo que esto es increíble y nos tenemos que sentir como muy, muy privilegiados, ¿no? Muy especiales en ese sentido. Y nada, un poco así de mi obra ha ido avanzando un poco. Decías también lo de Islandia. Recibí una beca, una residencia artística. Y estuve en el norte, en la zona del Círculo Polar, y me impresionó muchísimo, sobre todo porque allí era todo lo que yo quería pintar, pero en grande, ¿no? La hora, los atardeceres que me encantan, pues allí está el sol de medianoche que duraba horas y horas, un atardecer, ¿no? Eso me hizo poder dedicar tiempo a estudiar los colores, a mirar muchísimo al cielo. Y también lo que sucede en Islandia es que el cielo cambia mucho, está en continuo movimiento. Y lo que también he podido hacer es observarlo mucho, ¿no? Captar los cielos de ahí son más especiales, se mueven muchísimo. Aquí en Madrid, por ejemplo, miras al cielo, puede estar una nube ahí horas, puede estar mucho tiempo. Pero en Islandia esa sensación de movimiento, de naturaleza salvaje, a mí me impresiona muchísimo. Y es un poco lo que intento transmitir, ¿no? También la pequeñez humana ante un espacio tan grande. Me recordaste hace muchos años cuando estudié en una academia de arte, teníamos un docente que era fanático de dos filósofos, uno de ellos Heidegger, y él nos habló de un concepto, del concepto de lo sublime, que lo sublime es lo inconmensurable, ¿no? Lo plantea como algo que no lo podemos describir ni siquiera como poesía, es algo que nos obnubila. Yo me imagino que estando vos allá en Islandia te debe haber pasado eso, ¿no? Una cosa que
tiene una esencia tan grande que no lo podemos nombrar y necesitamos otros recursos. Seguramente te encontraste con que la pintura era un recurso que podía plasmar lo que no estabas pudiendo decir con esa emoción, ¿no? Seguramente. Sí. Sí, es algo... Heidegger sí me identificaría con el concepto de sublime, ¿no? De Heidegger, de algo inabarcable, sobre todo en esos paisajes tan tremendos, ¿no? tan inmensos, la pequeñez humana, ¿no? Lo pequeñito que me siento, lo insignificante que me siento a la hora de ver esa maravilla, ¿no? Y luego también la reflexión estética, ¿no? De contemplar la belleza. Me parece... A veces huía un poco de ese término, así en el sentido de, bueno, no quiero simplemente hacer cosas bonitas, no quiero pintar cosas bonitas y ya está, ¿no? Para eso intento un poco buscar paisajes un poco que sean salvajes, que digan algo, que a mí me transmitan, que provoquen en mí sensaciones, porque, bueno, creo que las voy a pintar, o voy a intentarlo pintar mejor, ¿no? Que al fin y al cabo creo que transmitir al espectador es mucho más importante que simplemente hacer una mera reproducción de lo que vemos. Bien, me gusta muchísimo, Tengo que decirles que lo que estoy notando, hay un denominador común acá en este panel, chicos, que es que los cuatro tienen una humildad enorme, y eso es muy valioso. Porque así se pisa más fuerte. Cuando uno está menos preocupado por una cuestión de ego y más preocupado por producir y por hacer, evidentemente llegamos a lugares más intensos como los que están llegando ustedes. Por eso son referentes y por eso tenemos ganas de escucharlos, porque se guardan esto, digamos, y lo dicen justamente en la tela, no están queriendo llamar la atención de otro modo más que con el oficio, lo cual es maravilloso. Alguien ha preguntado cómo han superado las primeras frustraciones que encontraron en la acuarela, lo cual me parece una pregunta maravillosa. La voy a dejar aquí suelta para que la contestes tú, Vicente, y luego la derivamos a los demás, por favor. Bueno, yo creo que siempre hay que tomárselo con el sentido de voy a aprender. Es decir, hay que ser muy paciente con uno mismo. Yo esto se lo digo a veces a mis alumnos, ¿no? Que al principio, a la hora de aprender, pues hay que tener muchísima paciencia con uno mismo, ¿no? Sin buscar, esto es una carrera de fondo, sin buscar, digamos, ya hacer grandes recorridos, y poquito a poco, disfrutando del camino, disfruta de esa acuarela. Es decir, a veces creemos que es un fracaso, pero no sé, creo que sin esos fracasos no haríamos tampoco no haríamos grandes obras, ¿no? Hay una cosa muy bonita que dice que entre el amor y el odio hay un paso, ¿no? Pues entre hacer igual una obra muy mala y hacerla muy buena hay otro pequeño paso que todos cometemos, ¿no? Todos los días, y que no se desanime, que tenga la mentalidad ahí fija en que va a progresar y que disfrute del camino, que es tan importante como la meta. Me parece muy interesante lo que está diciendo Vicente, porque creo que mucho del crecimiento de cualquier persona que quiere entrar en la rama de las artes plásticas es justamente perderle el miedo al error. Ahora, la acuarela tiene algo en particular que yo creo es por lo que todos estamos aquí, y es el amor al accidente. Entonces sí tenemos un plan y sí manejamos, pero también le damos la libertad al agua y al pigmento de que hagan lo que quieran, y muchas de esas veces pues no es lo que quiere uno. Entonces no atarse a lo que viene siendo el material, a tener miedo de echar a perder una hoja, o tampoco no tener el compromiso con uno mismo de que obra que hago, obra que tiene que ser la mejor que he hecho en toda la vida. En realidad la obra que uno hace es para uno, y ya después, si a ti te gusta, es la que muestras a las demás personas. Si no, puede quedar como un solo ejercicio. Entonces, en el momento en que nosotros perdemos el miedo a equivocarnos y nos aventamos a lo mejor ya a la tarea de equivocarnos e intentar cosas nuevas, ahí está el ejercicio de aprender. Ahora, no creo que la frustración, como tú lo comentabas,
se vaya en algún punto cercano, por lo menos en mi trayectoria, porque es lo que me gusta, el acuarela, el pintar, el ser artista es jugar. Entonces, si le quitamos al juego todo lo que podría ser frustrante, el reto, el intentar cosas nuevas, pues entonces ya es un juego aburrido. Entonces se trata de amar esa parte también del estar batallando y de estar escalonando y viendo, bueno, cuál es mi siguiente reto, qué le puedo aprender a determinada persona. Y pues creo que la frase que dice, el mejor maestro es el mejor alumno, es algo que a mí me encanta y yo no podría decir que mis frustraciones o mi trabajo o así, ya lo aprendí todo. Porque para mí eso sería un fracaso personal, el decir, ya lo sé todo, porque no es verdad. Entonces me encantó lo que comenta Vicente. Me gusta porque ya lo habías hablado, de hecho dijiste jugar como niños con reglas de adultos, así que muy, muy lindo. Sí. Nico, por favor, tu opinión al respecto. Bueno, personalmente a mí también cada vez que cuando estaba empezando con el tema, con la acuarela, era un miedo que tenía, ¿no? De decir, bueno, cada vez que pintaba era, bueno, me agarro, me pongo el cinturón de seguridad. Tenía muchísimo miedo de errarle y con el tiempo empecé a dar cuenta que esos errores eran necesarios. Incluso cada vez que terminaba un cuadro decía, bueno, el próximo va a estar mucho mejor que este. Más allá de que ese cuadro en ese momento me gustara, sabía que a los 3 días no me iba a gustar más, y me pasa hoy que termino un cuadro y a los 3 días ya no me gusta. Pero creo que eso es lo que está bueno o sea, si nosotros hacemos un cuadro que es el cuadro que soñamos, que la obra que siempre quisimos hacer y no tiene ningún defecto, no vamos a tener ninguna ilusión a pintar otra obra. ¿Para qué vamos a pintar otra si ya hicimos todo lo que queríamos hacer? Entonces, está muy bueno que tengamos errores y que los veamos, sobre todo que podamos ver nuestros errores para poder mejorar con la próxima pintura. Está clarísimo, Nico. Muchas gracias. Sí, evidentemente ustedes son artistas, pero además están trabajando de docentes, están dando clases, y entonces tienen esta postura tan equilibrada, ¿no? Al respecto del fracaso, del miedo, de la ansiedad, de todo lo que nos puede llegar a complicar. Bien, quiero hacerle una pregunta a Leo, porque lo tengo muy calladito, pero más que nada porque le he prestado menos atención, así que le pido disculpas. Voy a ir con la pregunta que hacen en Bolivia, a ver qué te parece esto. Dicen, ¿consideran que la acuarela es una técnica de la que se puede vivir? Leo, contame un poco cómo ves esto. Bueno, acá el panorama en Bolivia es bien interesante, ¿no? Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, el corazón de Bolivia, es la capital de la acuarela boliviana, ¿no? Existe mucho talento, es como que uno de los grandes retos para un acuarelista llegar a la ciudad de Cochabamba, ¿no? Bueno, me ha tocado romper esos temores también, como se comentaba hace un momento, de cómo enfrentar a estos monstruos de la acuarela, ¿no? Con las herramientas que uno va desarrollando. Pero bueno, eso ha ido surgiendo paso a paso. Como les comentaba hace un momento, me parece que el arte boliviano está sufriendo una especie de un nuevo renacimiento, está desarrollándose de esa forma, ¿no? Hay mucho talento, muchos jóvenes que realmente están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y bueno, me parece que sí se puede vivir de la acuarela. Es como cualquier otra profesión. El arte es como, muchas veces se tiene este estereotipo del artista bohemio, ¿no? Que se te encasilla en eso de solo estar de juerga en juerga y cosas así. Pero el arte, al igual que otras profesiones, necesita incluso más de 8 horas de trabajo, como lo establecen, ¿no? A veces te despiertas a las 6 de la mañana, ves la hora es madrugada y sigues pintando. Te has olvidado del resto del tiempo, ¿no? Y bueno, es una profesión que realmente, si se lo toma con mucha seriedad, mucho profesionalismo, se pueden lograr grandes cosas, ¿no? En ese sentido sí se puede vivir del arte y de la acuarela. Bien, está clarísimo. Chicos, levanten la mano si quieren aportar a esta pregunta sobre el tema de vivir de la acuarela. Yo sé que Ceci, por ejemplo, vive de la acuarela de una manera absolutamente profesional, ¿no? Así que, Ceci, por favor, comentanos un poco de esto. Sí, creo que es importante mencionar qué es vivir de la acuarela.
porque a lo mejor en mi caso personal, sí, la venta de cuadros es un ingreso para mí, pero en realidad la manera en la cual comercializo la acuarela tiene diferentes ramas que me permite vivir cómodamente. Entonces, si esta persona, la pregunta se trata de vivir meramente de la venta de obras, yo creo que para cualquier artista eso es muy, muy, muy difícil. Digo, qué padre que haya gente que sí pueda, no es mi caso, es una buena entrada, pero no es la única entrada. Como lo mencionabas, pues creo que todos damos clases, es un placer para mí dar clases, a mí me encanta dar clases, pero también es otra entrada, y pues estás viviendo de la acuarela, pero no nada más de la producción. Tengo yo una empresa online, hago mucha ilustración, no nada más lo que vienen siendo cuadros así filosóficos y para exposiciones. Hago mucha ilustración y vendo acuarela por medios digitales en formato digital, en PNG. Entonces, porque yo no salí de Bellas Artes, yo soy mercadóloga y mi maestría es en artes, entonces traigo ese como background de comercialización, marketing y toda esa onda. Entonces yo creo y me atrevo a decir que todos los que estamos aquí tenemos diversas entradas viviendo la acuarela, pero no simplemente con la producción de obra. Y es lo que se me hace, con lo cual se tiene que ser inteligente a la hora de elegir esta profesión y darte cuenta que tienes que diversificar y no solamente ser como que el artista cliché que está pintando todo el día, porque si bien tienes la obra y solo te dedicas a pintar, ¿cómo te van a conocer si no estás participando en eventos internacionales, en exposiciones, concursos, no sé, lecturas? Hay que diversificar para poder vivir de esto, pero eso mismo nos nutre para poder hacer una buena producción. Está clarísimo, sí, sí, muy bien, muy, muy interesante. Claro, porque evidentemente la pregunta estaba apuntando a un cómo, ¿no? ¿Cómo hago para...? Estaba implícita, cuando alguien dice, ¿crees que podés vivir de esto? Es, che, me pasás la receta, necesito saber cómo. Así que se agradece, por eso te pedí que aportaras esto, sabía que lo podías engordar de manera tan maravillosa. Gracias, Ceci. Ahora quiero pasar a Nico y Vicente con una pregunta un poquito álgida que tiene que ver con los referentes. Quiero que me hablen de dos cosas, ¿no? Si tienen referentes que tengan que ver con la historia de la pintura, ya sea de la historia de la pintura de su país o la historia universal de la pintura o de la historia de Occidente, y si tienen un referente o algún referente, algunos referentes actuales, ¿sí? De la pintura y de la acuarela, puede ser. Puede no ser de la acuarela, pueden decirme de la literatura, lo que ustedes quieran. Nico, por favor. Bueno, cuando empecé a pintar acuarela fue más o menos a los 14 años con Oscar Robledo, este acuarelista de Córdoba, de Argentina. Él me dio un CD en ese momento con sus referentes. Y dentro de esos referentes fue como yo, un mundo nuevo, no conocía lo que era la acuarela y fue como, wow, se puede hacer todo esto con la acuarela. Y entre esos estaba Andrew White, que al día de hoy yo miro y digo, ¿cómo hace? O sea, no se puede hacer lo que él hacía, no hay forma. Desde la paleta de color, al nivel de detalle que llegaba, o el realismo, la composición. O sea, me pareció como... O sea, algo que si uno se lo pone como meta, sabe que no lo va a lograr. Bueno, ese quizás fue un gran referente de poder entender al arte y a la acuarela como algo, ¿no? Como increíble. Y hoy, la verdad que estoy muy abocado a ver lo contemporáneo. Quizás estoy mirando, no estoy mirando, sí sigo muchos acuarelistas, pero por ejemplo me gusta mucho la obra de artistas que pintan en óleo como Jeremy Mann, gente que tiene un nivel de síntesis increíble y que a su vez genera un realismo casi fotográfico. Como poder lograr esa mixtura es lo que más me gusta de los referentes. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo te pusiste la vara alta, eh? ¿Cómo te arruinaron el cerebro de chiquito? Porque te pusieron a Andrew White, te mataron de entrada. Me encanta que te hayas puesto... Gracias, Nico. Vicente, por favor, toda suya la pregunta. Yo estoy bastante de acuerdo con Nico. Bueno, hay quizás
Wyatt es un gigante que siempre hay que tenerle ahí de referencia, ¿no? Yo, el estudio siempre tengo ahí vamos, de mis cuadros, de mis obras preferidas, es Mi joven amiga o Wyatt. Es increíble. Ahí en el Thyssen un cuadro de él y voy semana sí y semana también a verlo, ¿no? Bueno, Sorolla, Fortuny son gigantes Turner. Me interesa mucho este tipo de pintura que dice Nico. Hoy, por ejemplo, la altura de Jeremy Mann, Justin Mortimer, Mark Tennant. No sé por qué, pero también últimamente es como que no me importa la técnica, ya sea óleo o incluso otras disciplinas como la fotografía. Me importa muchísimo lo que transmite el autor, ¿no? Y de acuarela me gusta muchísimo Liu Yi. Y técnicamente es algo que me parece mágico, lo que llega a transmitir. Subic y mi profesor Pablo Rubén, bueno, también me encanta. Bueno, es un poquito así mis referentes, pero busco un poco lo que dice Nicolás. Estoy muy de acuerdo con él. Busco algo así como que La Mancha diga mucho, cómo sintetizar, cómo transmitir, cómo no llegar ahí simplemente a un hiperrealismo vacío, sino que la pintura, un trazo diga mucho, ¿no? Transmitir mucho con poco es quizás lo que Está clarísimo, está clarísimo. Sí, por eso hablamos de síntesis, ¿no? En el naturalismo, pero síntesis. Bien, yo voy a pasar acá a un tema, porque ustedes son más figurativos. Ceci se maneja en ambos mundos con mucha comodidad, y Leo está en un lugar naturalista, pero de repente se va a unos lugares de abstracción que a mí personalmente me interesan muchísimo. Leo, quiero preguntarte esta búsqueda personal tuya. De hecho, me sorprendió que me dijeras arquitecto. Cuando me pasaste el currículum para que yo lo leyera, no estaba el dato y... Tengo que... Sí, por favor. Para mí, no tiene perfil de arquitecto. Y lo digo de la mejor manera del mundo. Por supuesto, me llamó mucho la atención. Ahora que lo pienso, que lo veo, digo, claro, sus obras tienen también una arquitectura impresionante. Cuando se pone a trabajar con edificios, la clava en un ángulo. Pero, Leo, quiero consultarte esto, ¿no? ¿Cómo haces esa búsqueda tuya estilística? Porque te vas muchísimo a la abstracción y a lo onírico. Y entonces, mientras los chicos están hablando de esto, ¿no? De un realismo sintetizado, quería preguntarte a vos dónde estás parándote o para dónde estás queriendo ir. Sí, como les comentaba, es bien interesante esta búsqueda que he realizado, ¿no? Descubrir este análisis de información que te da La Mancha, las texturas, ¿no? Surge en una clase de pintura cuando estuve estudiando en la Academia de Bellas Artes acá en la ciudad de La Paz. Tengo uno de esos errores fortuitos, ¿no? Serendípicos, podemos decirlo así. Es como que a través de la mancha errónea que pongo en el lienzo, me abre un panorama bien amplio de estilización, ¿no? De figura humana, te hablo. Entonces, en ese sentido, como estaba metido 100% a lo académico, esto me abrió un mundo bien amplio, esta simple mancha, ¿no? Empecé a ver la textura, la forma y todo aquello. Y bueno, ha sido algo bien chistoso porque a partir de eso yo ya no me sentía conforme con la academia, ¿no? Tenía una cierta inquietud de ir a buscar un poco más allá de lo que es esto de las reglas establecidas, ¿no? Del academicismo, que obviamente está bien, tiene su riqueza, pero quizás esto tenía que ocurrir así, ¿no? Después de ello pasé a arquitectura para hacer un análisis más profundo de lo que es la forma, ¿no? Entonces estuve en la Facultad de Arquitectura, tuve el grato honor de conocer a un gran arquitecto boliviano, un gran docente que es un loco, ¿no? Es fuera de serie, realmente de esos personajes que te terminan cambiando la vida, ¿no? Y a partir de eso fui explorando más el espacio. Creo que arquitectura me ha dado esa posibilidad de
de indagar un poco más en esto, ¿no? La forma, el espacio, las líneas, la composición y todo aquello. Te hago una pregunta, Leo. Hay una propiedad que tiene nuestro cerebro, una capacidad que es cuando tenemos una mancha, ya sea una nube, una mancha de humedad en la pared, tenemos la capacidad de ver imágenes, se llama pareidolia. Uno ve en esa mancha una figura y la puede enriquecer, obviamente. La tenemos desde que somos monitos. ¿Vos utilizás esta capacidad cuando estás produciendo tu obra? Sí, la utilizo en todo momento, ¿no? Es incluso cuando camino en la calle, en la ciudad, es como que ves elementos y ya empiezas a imaginar cosas, ¿no? Es como que ya quieres plasmarlo en un lienzo. Es bien interesante este fenómeno. Lo utilizo mucho, como te digo, es como que al componer utilizo un boceto previo de lo que realmente quiero plasmar, pero esta libertad que te da la acuarela, ¿no? Al momento de ejecutarla, muchas veces incluso han cambiado lo que es los bocetos previos, ¿no? Y bueno, estoy en esa investigación aún de lo que es la mancha. Creo que tiene mucha información que nos puede brindar y pues a través de eso sí plasmo lo que es este juego de geometrías, este juego de abstracción con un poco de realismo también, ¿no? Es bien interesante lo que ocurre en ese sentido con lo que es la abstracción en la acuarela, ¿no? Leo, te puedo pedir, te lo voy a pedir a todos ya mismo, porque lo están pidiendo desde Panamá. ¿Podés facilitarnos las redes donde te pueden buscar? Claro que sí. En el Facebook estamos como Leo Calizaya, en el Instagram Leo Calizaya también. Ahí está todo el trabajo que vamos realizando y pues ahí estamos con la galería de toda la producción de todo este tiempo que vamos trabajando y pues invitarlos a visitar la página, ¿no? Muchas gracias, Leo. Vicente y Nico, porque quiero hacer una pregunta a Ceci. Vicente, ¿nos darías tus redes, por favor? Sí, casi todo lo cuelgo en Instagram y sería Vicente-art. Fantástico. Nicolás. La mía sería nico.montalbetti con B larga y doble T al final. El Montalbetti. Fantástico. Muchas gracias, Nico. Perdón, Ceci, eso es para Instagram, perdón por las dudas. Y si no, nicomontalbetti.com. Ah, fantástico, la página. Muy bien. Ahora sí, Ceci, por favor, danos tu red y déjame que te haga una preguntita. Claro. Bueno, yo creo que de aquí voy a ir de la mano de tu preguntita, a ver si te pude leer el pensamiento. Tengo 2 redes. Sí. Entonces, lo que vienen siendo los cuadros, como los que ven aquí atrás, los que me tomo muy a pecho y analizo y tardo tiempo en hacer, es Cecilia-Pando-Watercolor en Instagram. Y tengo mi otra página que se llama Cepando Shop, en donde cuelgo todas mis ilustraciones, donde juego más, no me tomo las cosas tan en serio. Ahí lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, que es Cepando Shop. Entonces, siento que por ahí va la cosa. No sé. Sí, a ver. sí, de hecho, estaba por elogiarte. Las comparaciones no son necesarias. Los 4 son unos irreverentes increíbles que han logrado trascender a los maestros que han tenido. Me interesa mucho saber, por lo pronto, a vos te veo muy desenfadada con respecto a la temática, podés meterte con cualquier tema con una comodidad tremenda. Entonces quería preguntarte también esto, ¿no? ¿De dónde te nutrís? Porque por ahí no es un referente, sino, bueno, yo busco temas en tal parte. Contanos un poco tu proceso creativo, por favor. Bueno, el dividir mi trabajo me ha quitado como mucho estrés de mi vida, el no tomarme muy en serio también y el decir, cuando tenga la idea de un cuadro realmente ya maduro, entonces es cuando lo plasmo. En realidad no duro tanto plasmando, terminando un cuadro, son procesos relativamente rápidos, la técnica pues así es, pero sí tardo tiempo en saber qué pintar, qué quiero pintar, cómo lo quiero decir, qué colores, qué composición. Entonces, en el inter de eso, pinto básicamente lo que se me antoja sin intentar que llegue a más. O sea,
pues puedo andar súper conceptualista un día y luego después al día siguiente pintar unas papitas, unas frituras y ver los brillitos del envoltorio e intentar copiar el logo, postearlo y ay, ¿qué les parece? Porque también me gusta mucho el dinamismo de nutrirme de las demás personas. Inclusive me pongo retos en redes sociales yo solita de que qué colores prefieren, estos o estos, porque pues no sé qué hacer y hoy quiero pintar. Entonces, les digo, juego mucho con las personas, juego mucho conmigo misma, no me tomo las cosas muy en serio. Y el tema que yo traigo en la cabeza y si amanezco un día queriendo pintar un conejito y al día siguiente traigo una idea feminista para un cuadro gigante, bueno, pues me doy la libertad de hacerlo. Y esto me permite estar practicando todos los días, que es lo que creo que me ha llegado y logro crecer año con año, digo, eso espero. El estar practicando todos los días, tener un motivo de estudio, sea importante o sea algo efímero o algo que realmente quiero que trascienda. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Ceci. Yo les cuento una cosa, en este semestre que nos ha tocado a todos dar clases online, permítanme que reflexione muy poquito sobre una situación que estoy notando en los alumnos, que es que el alumno se está acostumbrando a que la obra se empiece y se termina en el momento, porque están viendo mucha demo de distintos artistas, entonces creen que la acuarela es, bueno, hay que trabajar acuarela a la prima, ¿no? Esto de, me siento, lo que no resolví ahora, ya está, partido perdido, tengo que empezar de nuevo la próxima, y no veo ningún tipo de una producción en la que uno diga, bueno, me siento con esta obra y estoy, qué sé yo, 6 meses pintando, o no les digo 6 meses, un año, a mí me pasa eso, que yo tengo pinturas de mucho tiempo, pero quería preguntarle a Vicente, por ejemplo, cómo maneja los tiempos en su proceso de producción, y si quiere agregar algo respecto de otras cuestiones de su cocina, las que sienta en libertad de compartirnos, ¿no? Yo creo que la docencia online se ha adaptado muy bien a mi técnica. O creo que también mi técnica a la docencia online, ¿no? Porque mi trabajo suele ser a la prima. Intento no pasar, es casi una obsesión, no pasar 2 veces por el mismo sitio, ¿no? Todo lo que pueda solucionar con algo, hacerlo de una y ya está, ¿no? De una pasada y ya está. Lo que pasa es que, claro, hasta que pones esa pincelada, pues normalmente la piensas, la estudias, pintas el cuadro en tu cabeza muchos días, ¿no? Y ya está pintado y dices, yo aquí ya he estado anteriormente. Y cuando doy clases online, es verdad que yo las planteo más el tipo de, bueno, no quiero simplemente que pintéis como yo o que hagáis una mera reproducción de lo que, o esto está bien, esto está mal y tenéis que pintar, no. Yo planteo las clases como una especie de buffet libre, ¿no? Intento un poco abarcar, enseñar todo lo que sé dentro de la composición, del dibujo, bueno, pues los pilares de la técnica y, bueno, hasta donde llego, porque muchas veces yo aprendo un montón de mis alumnos y les estoy tremendamente agradecido, pero creo que en este sentido los tiempos son muy importantes en la acuarela y es una técnica que se presta mucho a la docencia online. Lo sé por compañeros a lo mejor que pintan óleo y es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más complejo. Estamos de acuerdo. Claro, incluso en este sentido creo que a la acuarela le ha beneficiado y a la docencia de la acuarela le ha beneficiado el online. Yo lo que más he hecho en falta es el contacto con mis alumnos. Me gusta estar con ellos. Me gusta muchísimo estar con ellos, ver cómo pintan, a lo mejor pues ves un trazo o lo que sea, o las paletas, y yo eso lo echo mucho de menos. Pero es evidente que hay que adaptarnos, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos. Bueno, esperamos tu curso online para que esté a la venta próximamente en redes, Vicente. Y seguiremos con las clases presenciales. Nico, quiero hacerte la misma pregunta porque sé que vos tenés otro procedimiento. Yo veo tus obras y me imagino que tienen su tiempo de cocinado también. Quería preguntarte un poco de esto, por favor. Bueno, lo que me pasa a mí es que me cuesta no terminar una obra el mismo día que la empiezo, porque no puedo, ¿sabes? Me cuesta a mí personalmente, incluso empiezo a pintar
y probablemente no me levanto ni para tomar agua, ni para ir al baño, ni para comer en 12 horas, ¿no? Capaz empiezo a las 10 de la mañana, son las 6 de la tarde y digo, no tomé agua. Entonces, bueno, me pasa mucho eso. Generalmente quiero terminar, excepto que sea una obra muy grande, la termino en el día. Capaz me lleva 8 horas, ¿no? Una obra grande, 8 o 10 horas. Capaz ahora que estoy pintando también en otras técnicas, empecé a entender que puedo dividir el trabajo en 2 días, como para no lastimarme mucho la espalda, por ejemplo, o no contracturarme tanto, ¿no? Porque estar 10 horas, 8 horas pintando te hace un poco mal el cuerpo. Pero bueno, estoy de acuerdo también con el tema de que la acuarela tiene ciertos procesos que deben hacerse en simultáneo. No es lo mismo cuando mojamos toda un área para generar cierto efecto, no es lo mismo si lo hacemos todo en ese mismo momento a que si lo dejamos secar y lo seguimos al día siguiente, porque hay un proceso químico, supongo, no sé, es como algo que tiene que ver con el agua y el papel que no se va a dar igual. Está claro, está claro. Está claro. Yo les aseguro de todos modos que he tenido acuarelas un año ahí cocinándose a fuego lento, pero de todos modos me gusta que muestren la ansiedad juvenil. Leo, por favor, te cedo la palabra a este respecto. Me gustaría saber cómo es tu proceso creativo en los tiempos y en este trabajo de capa. Yo sospecho que vos tenés, Leo, una cocción diferente, pero confirmámelo, por favor. Y sí, en relación a lo que es esto de la acuarela prima, a mí me cuesta mucho acabar una obra en un solo día, ¿no? Es como que trabajo una obra en 2 días, puedo tenerlo listo, o a ratos, como tú dices, Vladimir, se dejan reposando quizás para que otro día como que te guiñe el ojo y tú vayas, ¿no?, seducido a eso y sigas continuándolo. Entonces, como que tengo un montón de cuadros aún también que están ahí esperando su momento, ¿no? Y otros que empiezan y de alguna forma se ejecutan de forma muy rápida, ¿no? Es bien cierto esto de los tiempos realmente para mí, trabajarlo. No tengo algo bien establecido, pero me manejo de una forma no tan convencional en ese sentido, ¿no? Es distinto el trabajo que se hace. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Leo. ¿Alguno de ustedes 4, levántenme la manito así le cedemos, está trabajando además de en el estudio acuarela al aire libre en este tiempo de pandemia? A mí me encantaría subirla, me chiflaría subirla. Sí, yo vamos, subí ahora mismo las 2 manos. Pero no puedo. Yo me iba a Islandia en julio y me cancelaron los vuelos 3 veces. Claro. Entonces, cada vez mis Islandias son más manchegas, pero bueno. No, me encantaría ir in situ, ¿no? Y, jope, lo echo de menos mucho, ¿no? Porque me tengo que basar en fotografías y en... Buah, yo lo echo mucho de menos. Yo me encantaría subir ahora mismo, pero no puedo. Está clarísimo. Entonces ya sabemos que Vicente tiene su kit ahí preparado. ¿Sí? ¿Vos te estás preparado para salir de viaje? Sí. Oye, Vicente, tengo una pregunta. Siempre la he tenido con los paisajistas y va a ser la primera vez que me atrevo a decirlo. La verdad, yo no le he hecho mucho al paisaje, no es un tema que se me facilite o que yo haya explorado mucho. Y se me hace un reto muy increíble ver, o sea, competir con la naturaleza. Para mí es así como que, ¿cómo lo hacen? Porque son cosas y logran unos resultados increíbles y tu obra a mí me gusta mucho. Porque la verdad, chicos, los estudié a todos, cada uno de ustedes, antes de venir aquí, entonces tengo preguntas para todos. Pero en particular me gustaría saber cómo abordas el que la naturaleza es tan hermosa y tan perfecta para poder lograr, aparte, las áreas de descanso tan bonitas que manejas. Eso me parece, o sea, muy, muy padre de tu obra. Muchas gracias. Gracias, Teti. Yo intento un poco que haya mucha lucha de contrarios y armonía de contrarios. Es decir, zonas de silencio
y zonas de más ruido, zonas que están tocadas por la mano del hombre y zonas de naturaleza en bruto. Un poco que los contrarios armonicen en una misma obra. Es como una pequeña intención ahí que tengo siempre. Y es verdad que la naturaleza, agua, es increíble y lo que produce, pero a la hora de pasar por el filtro de mis ojos, ¿no? Creo que, de cualquier paisajista, creo que esa visión personal, eso seguramente que yo no voy a ver un paisaje igual que lo ves tú o lo ve Nico o Leo. Es decir, cada uno nos va a transmitir algo, posiblemente, ¿no? Y bueno, sobre todo, una cosa que le doy vueltas es a la atmósfera. Y me viene genial la técnica de la acuarela, porque el trabajo en húmedo, pues a mí me ayuda muchísimo a transmitir esto. No todo lo que es trabajo en húmedo es una etapa que no la puedo sacrificar por nada del mundo, porque me parece muy interesante y casi lo más importante de la acuarela. Atmósfera y un poco transmitir lo que siento. No sé más o menos, Ceci, si te he respondido. No, sí, ahí muy bien, muchas gracias. Me gustó mucho esto que acaba de pasar, de que se hagan preguntas entre ustedes. Por favor, Nico, Leo, Vicente, siéntanse en libertad de preguntarse entre ustedes cosas que estén sucediendo, porque me imagino que a todos les ha pasado, ¿no? Antes de entrar al panel, decir, mira, voy a estar con esta otra persona, quiero ver qué está pintando, y buscaron y vieron. Yo en particular estoy todo el tiempo molestándolo a Leo Calizaya porque me toca buscar obra de distintos países, de distintos artistas. Lo vengo siguiendo hace rato porque me siento muy identificado con la pintura de él. Entonces quiero saber dónde aprendió a hacer los bajorrelieves que está haciendo, pero también me gustaría, por favor, que entre ustedes se hagan este tipo de preguntas. Nico, Vicente, siéntanse en absoluta libertad, Leo también, Igual me quedo con inquietud escuchándolos antes a los compañeros, ¿no? De los colegas. A Nico, ¿cómo hace para pintar, si es que lo ha hecho in situ, con tanto movimiento de la bestia urbana, ¿no? Que es una locura total? ¿Esto alguna vez lo has hecho? ¿Y cómo te sientes en esa locura, ¿no? De tanto movimiento? Bueno, no pinto in situ el tema de la figura humana. Quizá lo que sí hago in situ es sacar 1.000.000 de fotos y eso después lo compongo, o sea, capaz en 3 fotos hago la obra, ¿no? Me gusta este personaje, me gusta este otro, o esta posición del colectivo va con esto, bueno, como que lo compongo todo. También uso mis conocimientos de diseño gráfico en editar las fotos y poder previsualizar lo que voy a hacer. Como que me gusta componer, también es algo que vi de Justin Mortimer, que lo nombró también Vicente, que él trabaja mucho con la computadora y compone todo en la compu y elige hasta la paleta de colores que va a usar. Yo no tanto, la verdad que no hago, pero sí me gusta hacer el preview de los personajes y todo eso. Aparte que el tema del movimiento, para poder generarlo, requiere de una cámara de fotos con alta exposición para ver realmente cómo se genera ese movimiento. Después de haber hecho bastante, puedo pensar ya y poder capaz inventar algún personaje, decir, bueno, el pie siempre está fijo porque es lo que está pegado al piso y se mueve más la cabeza, ese tipo de cosas, pero requerimos de poder entenderlo primero. Interesante esto que acaba de salir, el tema del uso de las tecnologías. Casualmente teníamos una preguntita, no dice el país que la emitió, pero una de las preguntas que planteaban es si hacen uso de la tecnología como Photoshop para componer, para hacer estudios previos, para revisar una cuestión cromática, quizás arriba de un boceto. Si alguno de ustedes labura con eso, Nico, y los demás también, por favor, que aporten. A mí me encanta el uso de las tecnologías, la verdad. O sea, lo que viene siendo desde el celular, la computadora, todo lo que me facilite mi trabajo, se me hace a lo mejor hasta un poco tonto si tienes esas herramientas y sabes usarlas, y no lo haces, no entendería el por qué.
más que por ego podría ser, y pues no voy de la mano con eso. Me gusta mucho, así como Nico también, cuando hago algo, a lo mejor uso mucho quitarle el color a las fotografías. Cuando hago retrato, siempre pongo en Photoshop blanco y negro para yo así poner los colores que yo quiera y poder ver, por decir, luces, sombras y contrastes, y que no me distraiga el color, el entorno, y eso es algo que pues a lo mejor de otra manera sería un poquito más difícil de ver, y te da también un tanto de libertad para trabajar ese rostro o esas luces. Me gusta, obviamente, fotos de referencia, y si bien no soy fotógrafa, que me gustaría aprenderle más a la fotografía, no lo soy, entonces herramientas como Photoshop me ayudan a mover un elemento, a ver cómo se vería en otro lugar, a lo mejor cambiar un poquito la luz, ver si ese objeto necesita un poco más de contraste o no. E inclusive cuando termino una pintura siempre le tomo foto para verla en chiquito en mi celular. Entonces ya viéndolo en chiquito te permite alejarte y poder ver errores o ver áreas a las cuales se tienen que mejorar, a ver si tienen la importancia que tú querías en cuanto a composición. Entonces yo sí estoy muy a favor de cualquier uso de la tecnología. Yo me llevo bien, realmente sí. Yo pienso que el artista debe ser hijo de su época, ¿no? En ese sentido, es como que tenemos todas estas herramientas a disposición y usamos pues en pro de nuestra obra, ¿no? Sí, yo me valido de programas como Photoshop o hacerles un video a datos, ¿no? Divertirme un poco también con esas herramientas que tenemos tan cercanas, y pues así también hace el proceso creativo más divertido, ¿no? Uno se divierte mucho usando estos programas. Qué interesante que pongas la diversión en un primer plano, porque me parece que es importantísimo. Además, tenemos que reconocer que si nosotros no vamos a tener las ventajas que tenía Miguel Ángel, que tenía un mecenas que le daba plata y 15 muchachos ayudándolo a mezclar los colores y a pasar la grisalla en la pared, ¿ya? ¿Por qué no ayudarnos con lo que tenemos a mano, ¿no? Obviamente esto del hijo de su tiempo me parece que es la frase perfecta para ilustrar esta idea. Pero además hay otra cosa más, que es que los músicos también, hasta cuando sacan un disco unplugged, el disco está procesado, ¿no? No es que lo tiran así a la sartén y que se cocine de una. Así que me parece muy, muy lúcido la observación que están haciendo ustedes a este respecto. Yo creo que tenemos que ir cerrando. Les voy a pedir a los cuatro, así en turnitos, por orden alfabético, si quieren, arrancando por Ceci, por el nombre, una reflexión final para cerrar este panel, chicos. Y lamento realmente que se nos haya ido tan rápido el tiempo, pero bueno, es lo que hay. Ceci, por favor. Bueno, me comentaban si les parece como un mensaje a los demás jóvenes que nos pudieran estar viendo, dado que de esto se trata el panel. Creo que sí es muy importante, y siempre todo el mundo va a hacer hincapié en el desarrollo de la técnica, y eso es un proceso que no se puede apurar. O sea, cada persona tiene su tiempo y es solamente estar practicando todos los días, pero creo que también se tiene que educar a la mente. Entonces, lo que de mis compañeros me encanta es que, si se dan cuenta, todos están estudiados y todos traen una filosofía, ya sea de vida propia o basada también en el trabajo de años de estar adquiriendo imágenes, y me atrevo a decir que del lado de libros también y de estudio en sí. Entonces yo invitaría a los jóvenes a no descuidar también esa parte de análisis y de ver qué o por qué están pintando algo, porque en realidad, si bien la técnica es importante, tiene que ir de la mano con un sujeto o un tema de estudio. Entonces creo que eso les podría aportar un poquito más para poder inclusive conocerse a sí mismos y encontrar un estilo propio. Muchas gracias, Ceci. Leo, por favor. Bueno, a los chicos decirles, bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes. Ha sido un privilegio estar con ustedes en este panel de discusión. Los admiro mucho realmente, y pues ya habrá la oportunidad de conocernos personalmente en algún rato, y ahí estaremos. Bueno, decirles a los acuarelistas, a los jóvenes, muchas veces te cortan las alas, ¿no? Pero hay que seguir en este camino, hay que soñar en grande. Me parece que esa es una de
las cosas que se debe tener en claro, ¿no? Muchas veces yo lo relaciono con el fútbol, ahí a un compatriota suyo, ¿no? Vladimir Nicolás, a Leo Messi, ¿no? Hay que ser como Messi, hay que jugar bien, hay que jugar bonito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo trato de divertirme cuando me toca tener el lienzo en blanco. Siempre se va a tener sus temores, pero uno los vence trabajando, ¿no? El día a día es importante, el proceso, el paso a paso. Disfruten de su proceso. Después el resultado final va a ser de una gran alegría, ¿no? No solo personal, sino para toda la sociedad. Así que suenen en grande, disfruten mucho de la acuarela, y ser artista realmente y acuarelista es ser un bendecido realmente, ¿no? Todos los días yo me siento así, y pues en ese sentido voy trabajando de la mejor manera posible. Qué lindo, qué lindo. Qué contradicción maravillosa, ¿no? Una bendición que a la vez exige un coraje. Nico, por favor. Bueno, gracias de nuevo. Me quedo con ganas de hacerle preguntas a todos, pero bueno, no hay tiempo. Pero bueno, yo, a ver, estoy muy de acuerdo con que hay que divertirse, o sea, hay que disfrutar de lo que uno hace, porque si no, ¿para qué lo haces? Y yo personalmente disfruto mucho cuando el resultado es bueno, ¿no? Porque cuando el resultado no es tan bueno, capaz uno se frustra y dice, bueno, la próxima lo voy a hacer mejor, pero para mí lo que me sirve mucho es pensar muy bien antes de pintar. Tomar decisiones, ¿no? Decisiones de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. A ver, obviamente va a haber cosas que en el camino se van a ir dando, ¿no? Esa acuarela y también me va a ir condicionando y va a hacer lo que quiere en cierto punto. Pero si yo tengo en claro lo que quiero hacer, lo que quiero transmitir, lo que quiero mostrar, va a ser muchísimo más fácil y voy a estar mucho más contento con lo que resuelva. Así que eso es como el pensar mucho previamente y no apurarse. Qué lindo eso, Nico. Muchas gracias, hermanito. Vicente, por favor. Yo estaba escuchando a Nico y la verdad es que me parece vital. Es decir, si uno no ha pensado qué es el arte o qué tiene que tener algo para ti, para que sea bello, es decir, qué tiene que tener algo, qué es el arte para ti, por qué pintas, son como palabras. ¿Verdad que de formación soy filósofo y eso pues siempre está, ¿no? Pero creo que responder a esas tres preguntas sobre la estética es que es vital, porque si no muchas veces estamos como buscando cosas, pero como no tenemos muy definido la meta a la que queremos llegar, ni qué es algo bello, ni qué sentido tiene que yo pinte, qué quiero hacer con esto, claro, nos podemos quedar ahí un poco en el camino, ¿no? Y bueno, por supuesto, disfrutar. La acuarela es una técnica apasionante, es increíble. Lo que se puede llegar a transmitir a través de ella es único, ¿no? Y bueno, sobre todo quien esté empezando a dar los primeros pasos, que siga ahí, que vale la pena y poco a poco disfrute más del proceso, que bueno, ya vendrán los resultados. Es verdad que los resultados, y más si quieres vivir de la acuarela, pues decía John Jarley, ¿no? Que no te lo puedes, no te puedes relajar, que los resultados tienen que estar, ¿no? Pero creo que el proceso es importantísimo y vivirlo, disfrutarlo, ir poco a poco. Esto es una carrera de fondo y nada, yo no les diría más. Saben que nos había quedado pendiente una pregunta que siento que ustedes la han contestado de alguna manera muy profunda. Les habían preguntado de Venezuela, que siendo ustedes jóvenes docentes todos, ¿cuál es la vía que debemos seguir en la enseñanza del arte con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes. Y yo siento que ustedes llevan tan adentro la profesión del docente mientras conversan, no están preocupados solamente por publicitar una pintura o por dar un punto de vista egoico del mundo, sino que están empatizando con el que quiere pintar, con el que está produciendo, con el que se está frustrando, con el que tiene miedo y ansiedad frente al papel y frente a la técnica. Y me parece que todo esto que estuvieron diciendo de alguna manera responde a esa pregunta que había aparecido. Yo voy a cerrar aquí este panel diciéndoles que realmente para mí es un honor. La palabra
sentirse honrado se usa de una manera bastante liviana en estos casos, porque es protocolar y demás, pero en este caso yo se las digo con total sentimiento. En las generaciones que van siguiéndonos, a medida que uno va creciendo, uno está un poco preocupado, digamos, de algún modo, de qué es lo que aparece, lo que continúa, cuáles son los quiebres, cuáles son las culturas, las contraculturas, cómo es el devenir de un fenómeno estético y de un fenómeno artístico, de una corriente, de una moda, como puede ser la acuarela, cuáles son las búsquedas. O sea, todo el tiempo estamos muy atentos a todo eso, y tener referentes como ustedes, que siguen pisando tan fuerte, con tanta decisión, con tanta personalidad y sobre todo con esta humildad y con estas ganas de empatizar con el público y darle al público todo lo que tienen de una manera tan generosa, me llena de orgullo, chicos. Sinceramente me llena de orgullo. Les cedo la palabra a Tere Lojero, y en serio muchísimas gracias por haber participado en esta conversación. Hola, hola a todos, no se me vayan. Una gran felicitación, una gran expectación que han creado ustedes. Además de las preguntas que Vladimir les hizo llegar, hay muchas felicitaciones de muchos países. Creo que algunos ya los mencionó Vladimir. Estaba Canarias, que es España, pero bueno, se definieron como Canarias, México, Venezuela, Bolivia, España, Argentina, y les mandan muchos saludos. Es un orgullo para mí ver que hay una generación de artistas jóvenes que va a seguir, que va a tener la batuta en sus manos para seguir dirigiendo la orquesta acuarelística en el futuro. Yo, Vladimir, no tengo más que agradecerte por estar aquí, por dirigirlos. No hay muchas direcciones más. A mí se me hace que en algunos momentos podrían estar solos. Sería interesante armar un debate entre ellos y que ellos se preguntaran. Fue bien interesante. Les agradezco.